Caminé de noche y de día, donde llevé a mi cuerpo y mente al límite para llegar al paraíso escondido. Choquequirao, un centro arqueológico similar al de Machu Picchu. Te enseñaré mis costos detallados y cómo llegar paso a paso. Muy buenos días, queridos amigos. Ahora me encuentro en la ciudad. Me he encontrado con mi amiga Claudia. Hola. Estamos discutiendo, renegando. Lo que pasa es que hoy día, según mi planificación, hoy ya tenía que hacer un city tour. Pero lo que pasa es que tenía previsto ir a Choquequirao y yo fielmente pensé que lo llego en la ida es súper fácil, súper sencilla, pero no. Señores, es muy difícil, pero no imposible. Vamos a ir a un mercado a comprar algunos víveres y de ahí tomamos el carro para Cachora. Para los que no me conocen, mi nombre es Masao y acompáñame en esta gran aventura. Empezaré diciendo que te dejaré los enlaces de Google Maps de todos los lugares que te voy a mencionar en la descripción. La caminata a Choquequirao lo puedes iniciar desde Cachora o desde Capulilloc. Sin embargo, no hay ninguna movilidad que vaya directo a estos lugares desde Cusco, por lo que tendrás que hacer una parada intermedia en el pueblo de Curahuasi, donde sí salen carros. Y si vienes desde Abancay, sí hay varias movilidades que van hacia Cachora y te cobrarán 15 soles. La otra opción es tomar los buses o colectivos que vayan a Abancay, pero te bajas en el ramal de Cachora, que es el desvío de la carretera. Y de ahí tomas un taxi que vaya a la ciudad de Cachora, que te cobrarán entre 15 a 20 soles. En mi caso, tomé una movilidad en los terminales de la avenida Arcopata, en la ciudad de Cusco, hacia Curahuasi, a las 10 de la mañana por un costo de 20 soles. Bueno, llegamos acá a la asociación de taxis, que se encuentra al costado del mercado Curahuasi. Desde aquí salen las movilidades hacia Cachora por un costo de 20 soles. Hay que tener en cuenta que las movilidades salen una vez que el carro esté lleno de pasajeros, que por lo general puede demorar hasta más de una hora. Así que les sugiero tomar sus precauciones y en mi caso me descuadró las horas por cambiar mi city tour última hora. y si que quieren ir de acá, de Curahuasi y de frente a Capulilloc, está 40 soles el pasaje cada uno. Es temprano, vamos a llegar a Cachora 2:30 tal vez, entonces vamos a tener toda la tarde libre. Entonces lo que hemos decidido es llegar a Cachora y caminar hasta Capulilloc. ¿La carretera que va a Capulilloc? Ya. ¡Qué impresionante! ¿Y esa humo qué es? ¿Incendio? ¡Guau! ¡Qué impresionante vista! Solo la entrada, entras a Cachora, o sea, por la ruta de Cachora, y puedes ver este magnífico paisaje del Nevado Salcantay. Y justo ahora se está produciendo un incendio forestal. Yo había escuchado la noticia, ¿no? Hace una semana. Y no pensé verlo, mire, desde acá sí se puede ver. Me da pena. Todo el humo está llegando al nevado. Y de hecho que eso va a ocasionar pues un derretimiento, ¿no? Va a afectar de una cierta forma el paisaje. Muy bien, queridos amigos, nuestra movilidad nos dejó en la plaza de Cachora. Llegamos 3:30, así que dijimos, hay tiempo para caminar hasta Capulilloc. ¿Para qué vamos a gastar 20 soles más? 40 soles que nos puede alcanzar para comida y para otras cositas. Así que vamos a dar inicio de la plaza, como que yendo para el nevado que está al frente. Así que iniciamos 3:30 y vamos a ver a qué hora llegamos a Capulilloc. Mira la cara de Claudia. Así comienza con la cara de Claudia. Así también. Y vamos a ver cómo termina. Esta es la primera parte, ¿eh? Solo son 2 horas de caminata. Exacto. Dice que es la ruta más fácil, más chic. Así que vamos, chiquis. Uy, acá hay un dato bien chévere que Clau me dijo. Ven, esas banderitas rojas y otros azules son chicherías. ¿Qué son las chicherías? Son un lugar donde venden chicha de jora, ¿no? Yo lo puedo comparar tal vez como un lugar en el cual vas con tus amigos, después de trabajar, vas a ese point, tomas tu chichita y conversas con tus amigos. Qué chévere, esto como el Starbucks.
de Cachora, ¿no? Y de hecho de varios pueblos de acá en Cusco y también puede ser de la sierra en general, ¿no? la sierra en general. Sí, es chévere porque va la gente, están hablando en quechua, interactúas con esa gente. Es bonito. Claudia. Sí, no vamos a caminar. No saben lo que pasó. Unos turistas habían contratado una movilidad desde Abancay directo a Capulillo y nos jalaron. Donde más adelante se volvieron nuestros compañeros de ruta. Bueno, acabamos de llegar a Capulillo. Tuvimos mucha suerte porque mientras caminábamos justo vino una movilidad que iba a Capulillo. Así que le regateamos, le dijimos por favor que nos lleve por 10 soles aunque sea cada uno, porque un taxi nos iba a cobrar 25, 20 soles, ¿no? Felizmente que nos aceptó por 10 soles y ya llegamos, mira, en media hora. Y la caminata de Cachora a Capulillo son 3 horas aproximadamente. Son 3 horas y era la subida. Bueno, no la subida, pero subida, ¿no? Son 4:15. Hay otro hospedaje a 3 horas caminando ya por la ruta de Choquequirao. Así que vamos a analizar si es que vamos a hacer o no. Lo primero, vamos a comprar las entradas. Las entradas se compran acá en Capulillo y lo tienes que conservar hasta llegar a Choquequirao. No lo puedes perder porque... Bueno, hemos discutido con Claudia y hemos decidido ir hasta Chisquilca. Ya que tenemos tiempo, vamos a avanzar un poco y ahí nos vamos a hospedar. Ya me he puesto mi champita nueva. Ajá. Sexy. Y no es nada sexy haberme olvidado mis baterías. Exactamente, tengo una batería y ahorita tengo 14% de batería. Masao, te pasaste. Así que si es que se acaba ya la batería, voy a estar grabando con mi celular. Así que me perdonan la calidad de imagen del video. Son 4:40, debemos de llegar en 3 horas supuestamente. Así que comenzamos la aventura. Choquequirao, ahí voy contigo. Cóndor, saca la cámara. Y wow, miren cómo hemos entrado. Ni bien subes, entras y ¡fum! Todo este paisaje hermoso, espectacular. Nos ha recibido un par de águilas hermosas. Y al frente, como pueden ver, está Malampata. Y más allá está Choquequirao. No sé si se puede ver con la cámara, espero que sí. Y nada, qué espectacular. Y nos vamos a ir con 2 amiguitos que hemos hecho ahorita de Colombia. Y bueno, vamos a seguir antes que se vaya el sol. Las bajadas sí están un poquito peligrosas, como pueden ver. No es plano, parece que hubiera habido un terremoto acá. Dios mío. Siento que golpea mi rodilla. Sí. El camino, como te diste cuenta, no tiene nada de mantenimiento. Y como dije, parece que hubiera habido un terremoto. Y así será en todo el camino. Bueno chicos, son 6:30. Ya nos agarró la noche. De hecho hay un poquito de luz, pero ya como que el camino está un poco peligroso. Se ve el camino, pero esperemos llegar muy pronto. Chiquis. Y llegamos a las 7:50 de la noche a Chiquisca con un descanso de 10 minutos. Lamentablemente al llegar al hospedaje nos encontramos con 80 militares que estaban cumpliendo un labor de desalojo por Choquequirao, lo cual lo único que quedaba eran carpas para dormir. Para los que no saben, estamos compartiendo la carpa con Claudia. Dijimos, Carpa. ¿Qué dije? La cama. La carpa. Nada, cada uno tuvimos que pagar 15 soles. Lo bueno es que te dan el sleeping, los colchoncitos y la carpa, pues. Exacto. Hasta mañana, chicos. Estamos cansados, pero yo no tengo sueño, Claudio sí. No sé qué voy a hacer para dormir. Bye bye. ¿Te llega este perrito tan hermoso? Muy buenos días, queridos amigos. Hemos amanecido con mucha energía, pero con mucho dolor de cuerpo. Wow, hace tiempo que no dormía en una carpa y como me duelen los hombros y la espalda. La verdad que sí, no estoy tan acostumbrado como antes. Antes sí, acampaba duro, rico, pero ahora ya no. Otro dato es que hay que echarnos bastante bloqueador porque
A eso de las 11 sale el sol, el lindo sol, hermoso, a tostarte la cara. Así que me he puesto bloqueador, me parezco un mimo andante. Y bueno, creo que ayer no conté cuáles eran las ventajas y las desventajas. Mira. Ventaja. Para mí fue muy divertido porque es otro tipo de experiencia. Evitas el sol, por ende la deshidratación, la insolación, etc. Y caminas muy fresco. La desventaja, bueno, la probabilidad de tener un accidente es mayor. Como no hay luz, puedes tropezar o hasta caer al abismo. Por eso, si quieres caminar de noche, es obligatorio llevar tu linterna. Claudia, ya iniciamos. ¿Cuál es la expectativa? Tratemos de llegar en, no sé, 4 o 5 horas hasta Marampata. La primera parte es bajada, pero de ahí es subida. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Chévere. Son las 6:45, veremos a qué hora llegamos. Uy, no sé si se puede apreciar bien con mi celular, pero miren, aprecianlo con los ojos de mi celular. Está hermoso este paisaje. Miren el río Apurímac. Para los que no conocen, este río Apurímac delimita el departamento de Cusco, que está en la parte frontal, y donde yo estoy, estamos en el departamento de Apurímac. Vamos a bajar, vamos a cruzar oficialmente este departamento. Al cruzar el río, miren lo que tenemos que subir. Claudia, ¿en qué ecosistema crees que estemos? Me parece que es una transición. ¿Por qué crees que sea una transición? Es que hay varias especies de bosque seco como estas de acá. Las que ven a mi espalda, hay faiques o las vaquilias aromas. Y además en Apurímac hay bosque seco, entonces probablemente sea una transición entre bosque seco y las partes más altas. Wow, genial, ¿no? Yo le pregunto estas cositas a Claudia porque Claudia está más actualizada que yo. Ella está más metida en estos tipos de trabajo. Genial, vamos a seguir aprendiendo de Claudita para que nos actualice sobre ecosistemas, que me gusta mucho. Bueno, son las 7:40 y hemos llegado acá a Playa Rosalina. Playa Rosalina es un lugar para acampar. Llegamos al puente en la cual cruza el río Apurímac. Entonces, oficialmente vamos a cruzar al departamento de Cusco. Decimos chao, Apurímac. Claudia, ¿ahora qué sigue? Acabamos de cruzar el puente, estamos oficialmente en Cusco y ahora vamos a empezar la subida hacia Marampata. Son las 8, vamos a ver en cuánto tiempo la hacemos. Queridos amigos, hemos caminado 17 minutos. Y ¡qué cansado! La verdad que sí. Los que vieron el nevado de Huaytapallana, que si no lo han visto les voy a dejar un link arriba, no se compara a esto. Les aseguro que no estamos ni a 5.000 ni a 4.000. Y como dato adicional, esta ruta a Choquequirao está considerada como la ruta entre los 10 trekking más fuertes, más gastado, más agotador del mundo. Así es, señores. Amigos, son las 9:06 y estoy en el límite en la cual el sol le ha salido. O sea, ahorita estoy en la parte sombra, ya que estoy en una ladera que me está cubriendo contra el sol. Pero miren, doy un paso más y comienza la caminata con nuestro querido sol. Inti, querido Inti, no me tuestes, por favor. Santo. Nueve y 20, señores, y acabamos de llegar a Campamento Santa Rosa Baja. ¿Qué les puedo decir? Lo pueden ver en mis ojos, en mi rostro, en mi expresión facial, en mi polo mojado que no se nota porque es negro, pero si lo exprimo saldría agua. Uy, miren de Claudia, miren. Ahí está. Cansado. Cansadísimo, la verdad que es un trekking bien fuerte, bien fuerte. Y 4 kilómetros a Marampata. 4 kilómetros para empate arriba. Ya le escucharon a Clau. Y nada. Voy a descansar. Y llegaron, ¡yeah! No alcanzarlos. Nosotros rajamos un poco. Hoy van a llegar en 4 horas. Nosotros en 2 horas. Pero no, miren, chicos, llegaron. Nos las merecemos, ¿verdad? Sobre todo nosotros.
Muy bien, queridos amigos, son las 10:30, hemos descansado plácidamente, hemos hecho un pequeño lonche con los amiguitos y creo que ya tenemos mucha energía, suficiente energía, y nos vamos a la dirección a Marampatas. ¿Qué les pasa, gente? Las imágenes hablan por sí solas, estoy cansado, no voy a decir nada, pero... Clau, como siempre, adelante. Wow. Uf, de Uchuhuerta, qué bestia, ¿viste? Bien, no sé si se aparece en la cámara, pero ¿qué tal pendiente? Esta es una escalata, creo, amigos. ¿Qué es esto, yo? Uf, Dios mío. No lo van a creer, pero le gané a Clau, por fin. Ahora me alcanza, definitivamente. Amiga, vi unos par de helechos, ¿qué crees? Me parece que va de seco a más húmedo. ¿No? Por eso hay helechos, mira, hay carrizos. Sí. O sea, hay más vegetación que abajo, Exacto. porque hay más humedad. Ajá. Qué bonito es caminar con cansancio, pero de verdad nuestra mente está como somos, ¿no? De la profesión así, de que nos gusta el ecosistema. Estamos viendo todos estos detallitos y wow, qué bonito. Para nosotros es de verdad muy gratificante ver Todos esos ecosistemas que estamos identificando. Bueno, como ven, hemos almorzado, no hemos dicho a qué hora hemos llegado. Llegamos a 1:05 a Marampata. Cansado, súper cansado de verdad. Nos duele la pantorrilla, nos duele el muslo, la cadera, nuestros ojos, todo, de verdad. Ya hemos comido, nos hemos adelantado, chicos, pero wow, qué bacán llegar aquí. De verdad muy relajante, ¿no, amiga? Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Bueno, el plan es salir mañana temprano a Choquequirao y regresar a Chiquisca. Pero, bueno, ese es un plan. Vamos a ir contándoles en el transcurso del día. Nos vemos. Rasque pancita, rasque pancita. ¿A quién le gusta que le rasque la pancita? Mira, quito mi mano para rascarlo. Mira. Se echa los chanchitos cuando le rasca la pancita. Muy buenos días, queridos amigos. Son las 5:30 de la mañana en Marampata. La naturaleza nos recibe con este hermoso colchón de nubes. Disculpen esta cara de sueño. Recién me he levantado. Vamos a desayunar con Clau ahorita y con los amigos colombianos. Nos iremos a las ruinas en unos momentos. Este friocito está que levanta. Levántate. Mi cara de sueño, Dios mío. Hola chicos, son las 6:40 y finalmente hoy estamos yendo a Choquequirao. Vamos. Luego nos topamos con un derrumbe. Ya no había rastro de camino, pero pudimos cruzar sin ningún daño. Queridos amigos, por fin llegamos. Son las 8 en punto. Así, señores, hemos caminado muy bien, ya que nos dijeron 2 horas, pero hemos hecho muy bien. Felices, con Clau nos hemos abrazado, como verán. Nos dijeron que acá iba la ruta de Marampata. Acá iba a ser como que plano, pero plano es así. Pucha, la vez nos hemos cansado, pero wow, qué gratificante, ¿no, Claudia? Sí, después de tanto sufrimiento, toma otro valor. Sí, la verdad que no es como llegar a Machu Picchu, oh, qué bonito. No, acá es como que te amo, piedra, cada piedra que ves es algo hermoso porque, wow,
La verdad, llegar acá es un sacrificio mental, muscular y de todo, no se imaginan de todo. Pero vale la pena. Y como miren el paisaje, las montañas, las nubes. En este sector se encuentran los Andes, que servía para la agricultura, y comienza desde casi por el río Apurímac, pero que actualmente está cubierto por árboles. Choquequirao viene de la palabra quechua chuqui, que significa oro, y de quirao cuna, es decir, cuna de oro. Se encuentra a 3100 metros sobre nivel del mar, y una de las teorías indican que fue utilizada como centro cultural y religioso. Esta plaza es considerada el núcleo central de la ciudad. En los extremos encontrarás edificios de 1 y 2 niveles, y dentro de ellas están las cajuelas y argollas que son para amarrar y asegurar las puertas, probablemente para asegurar a sus ídolos. Las callancas son las habitaciones de los gobernantes y se caracterizaba por ser de 2 pisos, y talleres como un lugar de reunión y administración. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a la sección de llamas. El arqueólogo nos dijo tienen que bajar porque es una parte importante de acá de Choquequirao. Y tal vez podamos ver algún oso de anteojo, llamitas y no sé qué más. La primera figura que encontramos en la cima de los andenes es la serpiente. Desde aquí podemos apreciar en sí las áreas de cultivo que están conformadas por alrededor de 109 plataformas, divididas en parcelas y canales de agua que bajan desde la plaza principal. Y más abajo encontraremos los célebres llamas del sol, hechas con piedra blanca tallada en alto relieve. La regresada del sector La Llamas es brutal. Siento que estoy regresando a Capulillo, Dios mío. Qué bestia, qué bestia. El sector 2 o colcas eran almacenes y depósitos donde se guardaban los excedentes agrícolas y abastecimientos a la población. La plaza principal es la parte más alta. Es posible que sirvieran como residencia de los sacerdotes y una zona destinada para rituales y ceremonias. El sector 4 es una construcción principal que probablemente servía para dar ofrendas a los ancestros. El Ushnus es una plataforma artificial de una colina rodeada de pequeños muros. Posiblemente se realizaban ceremonias de calendario. Y si nos podemos percatar, de piedra en piedra está unido por mortero, que a diferencia de Machu Picchu está unido por piedra por piedra. Cada vez que se vea doble J es que es una zona importante. Además nos han dicho de que esta zona tiene mucha influencia de Chachapoyas. Y bueno, las callecitas y todo lo demás es inca. Entonces ha habido un mix entre la cultura de Chachapoyas y el inca. Piquihuasi eran viviendas populares o de barrio, de uso colectivo y familiar, construidas sobre plataformas artificiales. Bueno chicos, ya estamos de regreso. Y para comentarles un poco que el arqueólogo nos comentó, como pueden ver atrás, los andenes que van desde abajo siguen hasta arriba, hasta Choquequirao. Lo que estamos viendo ahorita que es la vegetación ha cubierto todo. Ya está comprobado que todo eso son andenes. Y de paso cumple una función de mantener, sostener el suelo para que la fortaleza no se caiga. Y otro dato adicional, solo se ha descubierto, se ha destapado el 15% de lo que es Choquequirao. Lo logramos. Bueno señores, llegamos acá a Marampata, ya almorzamos, ya nos hemos alistado y nos vamos directo a Chiquisca. Son las 3 de la tarde y vamos a ver a qué hora vamos a llegar allá. La idea es adelantar un poquito para poder mañana subir con tranquilidad y llegar a Cusco a tiempo. Vámonos para allá. Bueno, acabamos de llegar, son 5:40 a Playa Rosalinda. Hemos hecho un pequeño descanso de 10 minutos aproximadamente. Y la verdad nos hemos dado cuenta, bueno, la bajada es más rápida definitivamente, pero no nos habíamos dado cuenta de la magnitud del trekking que hemos subido en la mañana. De verdad que es brutal, 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 brutal. Así de pendiente. Por ejemplo, a Claudia le duele la rodilla ahorita. Es fuertísimo, fuertísimo. Son las 6:30, recién vamos a subir, hemos descansado no sé cuántas horas ya. Y nada, vamos a ver a qué hora llegamos a Chiquisca. Vamos. Me he hecho asustar, me he hecho asustar. Yo pensé que era un jarjacho o algo así, Dios mío.
Buenos días amigos, queridos amigos. Estamos con mucha energía pero con mucha flojera. Son las 5 de la mañana y vamos rumbo a Capulilloc. Como verán es de noche, así que vamos a aprovechar que no está nuestro querido amigo el sol para que no nos destroce. Y nada, vamos, antes que aparezca el desgraciado. Y señores, por fin llegamos acá a la entrada Capulilloc. Así señores, 9 en punto. Claudia, ¿cómo te sientes? Cansada, pero feliz de haber llegado y en total caemos en cuenta que hemos caminado en total 64 kilómetros. Sí, la verdad Entre que ida sí. y vuelta. Pero cada paso, como tú dices, vale la pena. Y así nos regresamos a Cusco. Esperamos que llegara una combi y nos llevó por 40 soles a cada uno. También aprovecho en mostrarte cuánto es el costo básico que me salió en Choquequirao. En total me sumó 204 soles. Y bueno, a eso le sumas los costos que no son de necesidades básicas, pero eso ya depende de cada uno. Y vayan amigos, que es una experiencia única, con esfuerzo físico y mental, pero que compensa con lo maravilloso que es la naturaleza. Y si les fui de mucha ayuda, suscríbanse, denle like y compartan el video. Los espero en el próximo video. ¿Cómo no voy a amarte si por tu